Ese pastel no es para ti, niña entrometida. ¡Pare ya! La bandeja de plata cayó al suelo de la cabina de primera clase, con un estruendo metálico que hizo que todos los pasajeros voltearan la cabeza. El pastel de cumpleaños de chocolate belga, decorado con rosas de azúcar que habían costado 340 euros, se estrelló contra la alfombra crema. Laila Al-Rashid, de tan solo 7 años, con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas, miró los destrozos del único deseo que había pedido en aquel día tan especial. La azafata rubia estaba de pie junto a ella, con el rostro enrojecido, los labios apretados en una fina línea de desprecio. Y entonces, el hombre sentado 3 filas detrás, vestido con una túnica blanca impecable y kefiyeh tradicional, se levantó despacio. Nadie sabía aún, pero aquel momento cambiaría no solo el destino de esa mujer, sino de toda la compañía aérea. Esto solo sucedió por lo que pasó esa mañana de jueves, cuando el vuelo 892 de Euromed Airlines despegó de Roma con destino a Dubái. Laila se había despertado a las 5 de la mañana en el hotel de Roma, mucho antes de que sonara la alarma. Era su 7º cumpleaños y no podía dormir de tanta emoción. No todos los días una niña nacida en Dubái viajaba a Italia con su tía Amira para conocer el Coliseo y la Fontana di Trevi. Amira Al-Zahrani, una mujer de 34 años, con un máster en arquitectura y una sonrisa que calmaba a cualquier niña asustada, había prometido a la madre de Laila que cuidaría de su sobrina como si fuera su propia hija durante aquel viaje de 4 días. La madre de Laila no pudo venir. Estaba en Londres cuidando del padre enfermo, el abuelo de Laila, un hombre al que la niña adoraba, pero que estaba luchando contra un cáncer agresivo. Así que Amira, la hermana menor de la madre de Laila, había ofrecido algo precioso, una semana de recuerdos felices para una niña que necesitaba olvidar por unos días la tristeza que pesaba en su casa. En el aeropuerto Leonardo da Vinci, Laila sostenía con fuerza el pasaporte nuevo, de tapa roja, con el escudo de los Emiratos Árabes Unidos dorado al frente. Llevaba un vestido azul turquesa con detalles bordados en hilos plateados, regalo de cumpleaños que la tía le había dado en el desayuno. Su cabello negro y liso caía hasta la cintura, sujeto por una diadema con pequeñas perlas. Era una niña educada, silenciosa, de las que siempre decía por favor y gracias en 3 idiomas diferentes. «Tía Amira», preguntó Laila mientras esperaban en la fila del embarque prioritario, «¿crees que habrá pastel en el avión?» Amira sonrió y acarició la cabeza de su sobrina. «Pedí uno especial, Habibti, de chocolate belga, igual al que comiste en la fiesta de tu prima Fátima». Los ojos de Laila brillaron. 7 años. Estaba cumpliendo 7 años lejos de su madre, lejos del abuelo enfermo, pero la tía estaba haciendo todo para que aquel día fuera mágico. El vuelo 892 era operado por Euromed Airlines, una compañía de tamaño medio que hacía rutas entre Europa y Oriente Medio. No era Emirates, no era Etihad, pero era respetable. Los asientos de primera clase eran espaciosos, revestidos en cuero beige claro, con pantallas individuales de entretenimiento y menús que prometían alta cocina internacional. Amira había pagado 200 euros por los 2 billetes de primera clase, una fortuna para una arquitecta freelancer, pero su sobrina lo merecía. Embarcaron entre las primeras. Laila fue directo al asiento de la ventanilla, el 3A, y presionó la nariz contra el cristal, observando a los empleados del aeropuerto cargando maletas en el compartimento de carga. Amira acomodó el bolso en el compartimento superior y se sentó al lado de la niña, en el asiento 3B. Lo que ninguna de las dos percibió fue a la mujer que las observaba con atención 3 filas detrás. Una azafata de unos 42 años, rubia con el cabello recogido en un moño apretado,
labios pintados de rojo sangre y una credencial que decía Isabel Moreau, jefa de cabina. Sus ojos azules eran fríos como hielo del Ártico. Miró el velo discreto que Amira usaba cubriendo su cabello. Luego el vestido obviamente caro de Laila, y algo sombrío pasó por su rostro. Pero había otra persona observando. 3 filas detrás de Laila y Amira, en el asiento 6C del pasillo, estaba sentado un hombre que no llamaba la atención a primera vista. Tenía entre 50 y 55 años, usaba túnica blanca tradicional Tob, impecablemente planchada, un kefillé blanco en la cabeza, sujeto por un agal negro, y gafas de lectura finas, apoyadas en la nariz mientras revisaba documentos en un iPad de pantalla grande. Sus manos estaban cuidadas, pero no ostentaban joyas, excepto por un anillo de oro simple con una piedra de ónix. Viajaba solo. No había nombres estampados en la ropa, no había logos de marca, no había señales externas de riqueza más allá de la calidad discreta de la tela y el reloj suizo que usaba en la muñeca izquierda. Su nombre era Khalid Al-Maktoum, y no era solo un empresario cualquiera. Lo que Isabel Moreau no sabía, mientras servía champán a los otros pasajeros de primera clase con sonrisas amplias y atención exagerada, era que aquel vuelo en particular transportaba a alguien con poder suficiente para destruir carreras con una sola llamada. Pero eso ella solo lo descubriría de la peor forma posible. El servicio de a bordo comenzó 30 minutos después del despegue. El avión había alcanzado altitud de crucero, y la señal de abrocharse los cinturones se apagó con un ping suave. Laila estaba entretenida viendo Moana en la pantalla frente a ella, los auriculares grandes cubriendo sus orejas pequeñas. Amira leía un libro sobre historia del arte renacentista, subrayando pasajes con un bolígrafo fluorescente amarillo. Isabel Moreau empujó el carrito de servicio por el estrecho pasillo. Tenía 23 años de experiencia en aviación. Había trabajado para Air France antes de ser reubicada en Euromed, después de un incidente que nunca fue totalmente explicado en su expediente. Era eficiente, puntual, y conocía los protocolos de seguridad mejor que cualquier otra persona en la tripulación. Pero había algo en ella, una rigidez en la manera como trataba a ciertos pasajeros, que incomodaba a sus compañeros. «Señor Castellani», dijo en italiano fluido al hombre de negocios en el asiento 2D, «tenemos medallones de cordero con risotto de azafrán o pescado blanco con salsa de limón siciliano. ¿Qué prefiere?» El hombre pidió el cordero. Ella sirvió con elegancia, colocando la bandeja en su mesita con movimientos precisos. Siguió a la siguiente fila. «Madame Rousseau, para usted preparamos el pescado especial que pidió, sin gluten como solicitó». Sonrisas, amabilidad, atención. Entonces llegó a la fila 3. Su carrito se detuvo al lado del asiento de Amira. La arquitecta levantó los ojos del libro y sonrió educadamente. «Buenas tardes», dijo Amira en inglés impecable, con ligero acento árabe. «Para mí, por favor, la opción vegetariana, y para mi sobrina». Miró a Laila, que se quitó un auricular para escuchar. «¿Qué quieres, Habibti?» «El pescado», dijo Laila animada. ¿Y está el pastel? ¿El pastel de cumpleaños?» Isabel miró a la niña. No dijo nada por 3 segundos largos. Después miró a Amira. «La comida vegetariana se terminó», dijo en tono plano. Amira parpadeó confusa. «Pero hice el pedido especial 48 horas antes del vuelo. Está confirmado en mi correo electrónico de reserva». «Lo siento, se terminó». Isabel ya se estaba preparando para empujar el carrito. «Espere». Amira mantuvo la voz calmada pero firme. «Entonces deme la opción de carne de todos modos». «No hay problema». «¿Y para la niña?», preguntó Isabel, mirando a cualquier parte menos a Laila. «El pescado como ella pidió y el pastel de cumpleaños que fue encargado».
Isabel cogió una bandeja de pescado del carrito y la puso en la mesa de Laila con un movimiento brusco que hizo que la salsa salpicara un poco en la esquina de la bandeja. Después cogió la opción de cordero y prácticamente la tiró en la mesa de Amira. ¿Pastel? Isabel arqueó una ceja. No tenemos registro de pedido de pastel. Amira sintió algo helado bajar por su espalda. Había llamado personalmente a la compañía aérea. Había pagado 85 euros extra por el pastel personalizado. Tenía el número de confirmación anotado en el móvil. Pero algo en la manera como aquella mujer la miraba hizo que Amira se diera cuenta de que esto no era un error administrativo. Era algo mucho peor. «Tengo el número de confirmación», dijo Amira despacio, cogiendo el móvil. «Pedido número 7834 BRT, confirmado el 18 de octubre a las 14:37. Pastel de chocolate belga para Laila Al-Rashid, 7 años, vuelo 892. Isabel ni siquiera miró el teléfono. «No está en la lista de hoy. Debe haber habido un error». «¿Un error?» La voz de Amira subió un tono. Algunos pasajeros empezaron a notar la tensión. «Yo pagué por ese pastel. Mi sobrina está de cumpleaños hoy. Es la única cosa que pidió en este viaje». «Lamento su decepción», dijo Isabel, y había algo en la manera como pronunció la palabra decepción que parecía cargada de desdén. «Pero las reglas son las reglas. Si no está en la lista confirmada de hoy, no puedo hacer nada». Laila había dejado de comer. Miraba entre su tía y la azafata, sus ojos grandes empezando a humedecerse. No estaba acostumbrada a adultos hablando en tonos duros. No entendía por qué la mujer rubia parecía tan molesta. «Por favor», Amira bajó la voz intentando calmar la situación. «Es su cumpleaños. ¿No tiene ningún pastel? ¿Ningún postre especial que pueda traer? Pago extra, lo que sea necesario». «No es cuestión de pago». Isabel se cruzó de brazos. «Es cuestión de protocolo. No puedo simplemente inventar un pastel de la nada porque ustedes no supieron hacer la reserva correctamente». La palabra «ustedes» sonó cargada. Un hombre 2 filas al frente, un señor italiano de unos 60 años, se volteó discretamente. Había notado el tono. Una mujer al otro lado del pasillo, francesa, frunció el ceño. Y entonces, 3 filas detrás, Khalid Al-Maktoum levantó los ojos del iPad. No dijo nada, solo observó. Pero algo en su mandíbula se tensó. Amira respiró profundo. Había lidiado con el prejuicio antes. Había lidiado con miradas, con comentarios sutiles, con puertas que se cerraban en la cara sin explicación. Pero nunca frente a una niña de 7 años el día de su cumpleaños. Estaba a punto de pedir hablar con el supervisor de la tripulación cuando Isabel cometió el error que sellaría su destino. «Mire», dijo la azafata inclinándose ligeramente hacia adelante, la voz baja pero claramente audible para quien estaba prestando atención. «No sé cómo hacen las cosas de donde ustedes vienen, pero aquí tenemos reglas y procedimientos. Si no pueden seguir las reglas básicas de hacer una reserva adecuadamente, entonces no es mi culpa que la niña quede decepcionada». El silencio que siguió fue cortante. Aquí va la pausa del narrador. El guión retoma. Volviendo, Amira sintió que la sangre le subía al rostro. Sus manos temblaron ligeramente, abrió la boca para responder, pero Laila fue más rápida. «Tía Amira». La voz de la niña salió en un susurro quebrado. «Está bien, no necesito pastel, no quiero que te pelees con la señora». Y fue en esta frase, en este momento de una niña intentando proteger a un adulto de una humillación que no entendía completamente, que algo dentro de Amira se rompió. No de rabia, de dolor. Porque su sobrina, con solo 7 años, ya estaba aprendiendo a hacerse pequeña, a no exigir lo que era suyo por derecho, para evitar la incomodidad de otras personas. Isabel dio una sonrisa rígida y comenzó a empujar el carrito. Pero cometió un error fatal.
2 filas al frente, en el asiento 1A, estaba una niña francesa de cabello rubio, cerca de 8 años, usando un vestido rosa de Dior Kids. Isabel se detuvo a su lado con una sonrisa completamente diferente, cálida y genuina. «Y para nuestra pequeña princesa de cumpleaños», dijo en francés melodioso, cogiendo una bandeja de plata cubierta, «tenemos un regalo especial». Destapó la bandeja con un floreo teatral, revelando un pequeño pastel redondo de chocolate decorado con rosas de azúcar y velas de colores. Exactamente como el que Laila debería haber recibido. «Feliz aniversario, Mademoiselle Sophie», cantó Isabel, y varios pasajeros alrededor aplaudieron. Laila vio todo desde la fila 3. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener con fuerza. Amira se quedó paralizada, procesando lo que acababa de presenciar. Y 3 filas detrás, Khalid Al Maktoum cerró el iPad despacio, se quitó las gafas de lectura con calma controlada. Y algo en el aire de la cabina cambió completamente. Porque lo que ninguna persona en aquel avión sabía, aún era que Khalid no era solo un empresario rico. Era el CEO y principal accionista de Al Maktoum Holdings, un conglomerado que controlaba participaciones en 14 compañías aéreas alrededor del mundo, incluyendo el 34% de las acciones de Euromed Airlines. Y acababa de ver a una empleada de su compañía humillar a una niña árabe el día de su cumpleaños, mientras celebraba a una niña europea en el mismo vuelo, con el mismo pedido especial. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Isabel Moreau no se dio cuenta del error. Continuó sirviendo a los pasajeros de la primera fila con sonrisas cálidas, ayudó a la niña francesa Sophie a apagar las velitas del pastel mientras otros pasajeros tomaban fotos, e incluso cantó «Joyeux anniversaire» en francés melodioso. El contraste no podría ser más brutal. Ahí estaba una niña europea celebrando su cumpleaños con toda la atención y cuidado que la tripulación podía ofrecer, mientras que a 3 filas de distancia, una niña árabe tragaba lágrimas silenciosas, intentando parecer pequeña e invisible. Amira puso el brazo alrededor de Laila y susurró en árabe: «No te preocupes, Habibti. Cuando lleguemos a Dubái vamos a comprar el pastel más grande de toda la ciudad, te lo prometo». Pero Laila no respondió. Solo miraba por la ventana viendo las nubes blancas allá abajo, intentando procesar por qué la señora del avión no la quería. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué la otra niña había ganado pastel y ella no? Eran preguntas que una niña de 7 años no debería necesitar hacerse. El señor italiano que había notado la tensión antes, Giuseppe Ferretti, un abogado corporativo de Milán con 35 años de experiencia en casos de discriminación, cogió discretamente su teléfono y comenzó a tomar notas. Había visto todo: la diferencia en el tono de voz, la negativa sin justificación adecuada, y ahora esa celebración ostensiva para otra niña. Esto no era solo mala atención. Esto era discriminación racial documentable. La mujer francesa del otro lado del pasillo, una profesora de derechos humanos llamada Claire Dubois, sintió que el estómago le daba un vuelco. Había dedicado 20 años de su vida enseñando sobre justicia social, y estaba presenciando exactamente el tipo de prejuicio sutil que ella alertaba a sus alumnos a reconocer. Hizo contacto visual con Giuseppe. Los dos intercambiaron una mirada que decía: «¿Tú también viste esto?». Pero fue Khalid Al Maktoum quien hizo la primera jugada. Levantó la mano discretamente y llamó a la otra azafata, una joven española llamada Carmen que estaba ayudando en el servicio de bebidas. «Perdón, señorita», dijo en inglés educado con acento árabe refinado. «¿Podría pedirle a la jefa de cabina que viniera aquí, por favor?». Carmen miró nerviosa. «Claro, señor. ¿Puedo ayudar en algo?».
Prefiero hablar directamente con la responsable si no le importa. Isabel vino hasta la fila 6 con una sonrisa profesional ya preparada en el rostro. Pero cuando vio quién había llamado, algo en ella se endureció. Otro pasajero árabe, otro problema potencial. «¿Sí, señor?», preguntó, la voz controlada pero sin calidez. Khalid se quitó las gafas de lectura y la miró directamente a los ojos. Cuando habló, su voz era baja, calmada y absolutamente glacial. «Me gustaría entender algo. Acabo de presenciar una situación que me dejó preocupado». Hizo una pausa deliberada. La niña en la fila 3 hizo un pedido especial de pastel de cumpleaños. Usted dijo que no había registro, que no había pastel disponible. Menos de 5 minutos después, usted sirvió un pastel de cumpleaños a otra niña en la fila 1. ¿Podría explicar esta discrepancia? Isabel sintió que la sangre le subía al rostro. «Señor, yo... Y por favor», Khalid continuó, su voz todavía baja, pero con un peso que hizo que Carmen diera un paso hacia atrás. «Escoja sus palabras con mucho cuidado, porque yo no soy solo un pasajero cualquiera en este vuelo». Isabel tragó saliva. «Las reservas especiales a veces tienen prioridades diferentes. El pedido de la Mademoiselle Sophie fue confirmado con más antelación y... Mentira», Khalid dijo la palabra con calma cortante. «Yo vi que usted verificó la lista cuando la tía de la niña mencionó el número de confirmación. Usted ni siquiera miró su teléfono. Usted simplemente decidió que aquella niña no merecía el mismo trato que usted le dio a la niña francesa». «Señor, eso es un absurdo. Yo nunca...» «¿Nunca qué?». Khalid se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Nunca trató a pasajeros árabes de forma diferente a pasajeros europeos? ¿Nunca hizo que una niña de 7 años sintiera que es menos importante porque usa un nombre como Laila Al-Rashid en vez de Sophie Durán? El silencio en la cabina era absoluto ahora. Todos los pasajeros en las 3 primeras filas podían oír cada palabra. Algunos ya tenían los teléfonos en las manos, grabando discretamente. Isabel sintió que el control de la situación se le escurría entre los dedos. «Señor, si usted tiene una queja formal, puede presentarla cuando aterricemos, pero ahora necesito continuar con mis funciones». «¿Sus funciones?», Khalid arqueó una ceja. «¿Sus funciones incluyen discriminar a pasajeros de pago basándose en la etnia?» «Yo no estoy discriminando a nadie». «Entonces, traiga un pastel para la niña en la fila 3, ahora». Isabel abrió y cerró la boca. No hay otro pastel disponible». Khalid la miró por un largo momento. Después cogió su teléfono y escribió algo rápidamente. ¿Qué estaba haciendo? Isabel sintió un frío en la espalda, pero intentó mantener la compostura. «Entiendo», dijo Khalid finalmente. «Entonces, usted me está diciendo oficialmente que no hay otro pastel en este avión, y que la razón por la que la niña árabe no recibió el suyo, mientras la niña francesa sí lo recibió, fue puramente administrativa. ¿Es así?» «Sí», dijo Isabel, levantando la barbilla. «Exactamente eso». «Perfecto, gracias por la claridad». Khalid volvió su atención al iPad como si el asunto hubiera terminado. Isabel sintió una punzada de victoria. Había mantenido su posición. No había cedido. Se volteó y comenzó a alejarse, pero entonces Khalid habló de nuevo sin siquiera levantar los ojos del iPad. «Ah, solo una cosa más. ¿Cuál es su nombre completo para cuando presente mi queja formal al Consejo de Euromed Airlines?» «Isabel Moreau», dijo con rigidez. «M-O-R-E-A-U. Gracias, Madame Moreau. Tenga un buen resto de vuelo». Isabel se alejó, pero sus manos temblaban ligeramente. Había algo en su calma,
en la manera precisa como hacía preguntas, que le daba la incómoda sensación de que acababa de caer en una trampa. Pero, ¿qué tipo de trampa podría ser? Era solo un pasajero quejándose más. Había lidiado con cientos de ellos a lo largo de 23 años de carrera. Lo que ella no sabía era que Khalid acababa de enviar 3 mensajes. Uno a su director jurídico con instrucciones para preparar documentación de incidente discriminatorio. Otro a su CFO pidiendo un informe completo de las operaciones de Euromed en las últimas 48 horas. La tercera era por WhatsApp para su asistente en Dubái. Verifique el archivo de Isabel Moreau, jefa de cabina. Quiero saber todo sobre su incidente en Air France. Los engranajes ya estaban en movimiento. 20 minutos después, algo extraordinario sucedió. Giuseppe Ferretti se levantó de su asiento y caminó hasta la fila 3. Se inclinó ligeramente y habló con Amira en inglés con acento italiano cargado. «Perdone mi intromisión, señora. Mi nombre es Giuseppe Ferretti. Soy abogado especializado en derechos civiles. Presencié todo lo que sucedió aquí hoy y me gustaría ofrecerle mi tarjeta. Si usted decide tomar acciones legales contra esta compañía aérea por discriminación, puedo indicarle excelentes colegas especializados en casos internacionales». Amira miró la tarjeta que él le extendía, aturdida. «Gracias, señor». «No tiene por qué agradecer. Lo que sucedió aquí estuvo mal, y esta niña», miró a Laila con gentileza genuina, «merecía mucho mejor». Entonces Claire Dubois también se acercó. «Yo grabé parte de la conversación», dijo ella en voz baja. «Si necesitan evidencia, yo la tengo». Una pareja alemana de la fila 4 también se levantó. «Nosotros vimos todo», dijo la mujer. «Fue vergonzoso». De repente, había 4, 5, 6 personas alrededor de la fila 3, pasajeros que no se conocían, de nacionalidades diferentes, pero unidos por haber presenciado una injusticia clara. Ofrecían tarjetas, números de teléfono, testimonios. Laila miraba alrededor con ojos muy abiertos. ¿Eran todos esos adultos defendiéndola? Personas que nunca había visto antes estaban diciendo que ella merecía algo mejor, y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Sophie, la niña francesa de 8 años que había recibido el pastel, apareció en el pasillo sosteniendo una bandeja. Tenía cabello rubio rizado y usaba el vestido rosa de Dior Kids. Caminó hasta Laila y le extendió la bandeja. «Hola», dijo Sophie en inglés vacilante con acento francés. «Mi nombre es Sophie. Yo creo que deberías tener la mitad de mi pastel. No es justo que yo gané y tú no». Laila miró el pastel cortado a la mitad, luego a la niña francesa, después a su tía Amira. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de algo diferente, alivio, gratitud, la sensación de que quizás el mundo no era completamente injusto. «Gracias», susurró Laila. Las 2 niñas se sonrieron la una a la otra, y varios pasajeros alrededor tomaron fotos de aquel momento. La madre de Sophie, que estaba justo detrás de su hija, tenía los ojos llorosos. «Lo siento», dijo Madame Durand a Amira. «Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que mi hija me contó. Esto es horrible, absolutamente horrible. Pero, ¿recuerdas cuando Khalid preguntó el nombre completo de Isabel y después volvió tranquilamente al iPad? Lo que realmente estaba sucediendo en ese momento era mucho más estratégico de lo que parecía. Khalid no estaba solo quejándose, estaba construyendo un caso. Cada pregunta que hizo fue cuidadosamente elaborada para hacer que Isabel se comprometiera con declaraciones específicas. No hay otro pastel disponible. Fue puramente administrativo. Esas eran frases que podrían ser usadas en un tribunal. Había transformado una conversación en testimonio documentado.
e Isabel había respondido cada pregunta exactamente como él quería. Ella acababa de entregar las cuerdas que serían usadas para ahorcarla profesionalmente. Isabel observaba todo desde la cocina trasera con creciente pánico. La situación se estaba saliendo completamente de control. Ahora había pasajeros ofreciendo representación legal, otros grabando videos, y aquella maldita niña francesa había dado la mitad del pastel, como si Isabel fuera la villana de esta historia. Carmen, la joven azafata española, se acercó a ella. «Isabel», dijo en voz baja, «tal vez deberías disculparte. Esto se está volviendo muy grande». «¿Pedir disculpas? ¿Por qué? Yo no hice nada malo». «Pero viste lo que pasó. Diste pastel a Sophie, pero dijiste que no había para la niña árabe. Eran pedidos diferentes, prioridades diferentes». «Isabel, yo vi la lista. Los 2 pedidos se hicieron el mismo día, con las mismas especificaciones. La diferencia es que tú marcaste el pedido de Laila como baja prioridad manualmente. Yo te vi hacer eso ayer durante la reunión». La sangre se drenó del rostro de Isabel. Carmen había visto, una testigo de la propia tripulación. Y fue en ese momento que el teléfono de Khalid sonó. Él atendió, habló en árabe por 2 minutos, y entonces su rostro cambió. Ya no era calma educada, era algo mucho más peligroso. Era certeza absoluta. Aquí va la pausa del narrador. El guión retoma. Khalid colgó el teléfono y llamó a Carmen de nuevo. «Señorita, por favor pida que la jefa de cabina venga aquí una vez más». Carmen tragó saliva. «Señor, ella está ocupada en este momento». «No es un pedido», Khalid dijo con calma. «Es una exigencia, ahora». Había algo en su tono que no admitía negativa. Carmen prácticamente corrió hasta la cocina trasera. Isabel vino arrastrando los pies, el rostro ya rojo de rabia y estrés. «Señor, yo ya expliqué la situación. Siéntese». Khalid señaló el asiento vacío al lado de él. «Yo estoy de servicio». «Madame Moreau, siéntese». Su voz seguía siendo baja, pero llevaba un peso de comando absoluto. Isabel se sentó, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué diablos estaba pasando? Khalid volteó el iPad hacia ella. En la pantalla estaba un documento oficial con el encabezado de Air France. El título decía «Informe disciplinario. Isabel Moreau. Caso 2019 AF 3847». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. ¿Cómo había conseguido eso? 3 años atrás, Khalid comenzó a leer en voz alta, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos oyeran: «Usted fue transferida de Air France a Euromed después de un incidente que involucró a una familia musulmana en el vuelo AF447. Según este informe, usted se negó a servir comida halal a una pasajera que usaba hijab, alegando que no era posible confirmar necesidades dietéticas especiales. 30 minutos después, testigos confirman que usted sirvió una comida kosher a un pasajero judío sin ningún cuestionamiento. Cuando fue confrontada, usted alegó que fue un malentendido. Air France optó por transferirla en vez de despedirla debido a sus años de servicio. Silencio mortal. Euromed aceptó su transferencia. Khalid continuó, aparentemente sin investigar completamente el historial. Y ahora, 3 años después, estoy presenciando un patrón idéntico de comportamiento. Isabel estaba pálida como un papel. ¿Cómo consiguió ese documento? Esto es confidencial. Khalid la miró a los ojos. Porque yo no soy solo un pasajero quejándose de mal servicio, Madame Moreau. Yo soy Khalid Al Maktoum, CEO de Al Maktoum Holdings. Y mi empresa posee el 34% de las acciones de Euromed Airlines, lo que significa que yo no solo voy a reportar su comportamiento, yo voy a personalmente garantizar que usted nunca más trabaje en aviación civil nuevamente. El mundo de Isabel se derrumbó en ese segundo.
Oyó las palabras, pero no pudo procesar completamente. El hombre callado en la fila 6 no era solo un empresario rico, era el dueño de 1/3 de la compañía aérea. Acababa de discriminar a una niña frente al hombre que tenía poder para destruir toda su carrera con una llamada. Yo no sabía, balbuceó. ¿No sabía qué? ¿Que yo era lo suficientemente importante para tomarlo en serio? La voz de Khalid era cortante como una cuchilla. Porque para mí, Madame Moreau, parece que el problema no es que usted no sabía quién era yo. El problema es que usted nunca esperó consecuencias por sus acciones, porque cuando usted maltrata a una niña árabe, es solo un pasajero sin poder, ¿verdad? Alguien que usted puede descartar sin pensarlo 2 veces. Giuseppe Ferretti estaba grabando todo en el teléfono. Claire Dubois también. Por lo menos 8 pasajeros tenían las cámaras apuntando. Isabel intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Por favor, señor Al-Maktoum, Fue un malentendido. Yo puedo explicar... ¿Puede? Khalid arqueó una ceja. Entonces explique por qué usted marcó el pedido especial de Laila Al-Rashid como baja prioridad manualmente en el sistema ayer. Explique por qué usted dijo que no había pastel disponible cuando había 2 en la cocina. Explique por qué usted trató a una niña de 7 años con desdén mientras cantó cumpleaños feliz a otra niña de la misma edad, y la única diferencia entre ellas es el color de piel y el apellido. Isabel no tenía respuesta, porque no había respuesta que no fuera la verdad obvia y fea. Era racista y había sido atrapada. Carmen se acercó vacilante. Señor Al-Maktoum, el capitán quisiera hablar con usted. Recibió una llamada de emergencia de la oficina central de Euromed en Madrid. Khalid asintió y se levantó. Antes de salir, miró a Isabel una vez más. Cuando aterricemos en Dubái en 90 minutos, habrá un equipo de seguridad esperando. Usted será escoltada directamente a una sala de investigación. Documentos de despido serán procesados y un proceso civil por discriminación será abierto. Usted tiene derecho a representación legal. Sugiero que empiece a buscar un abogado ahora. Comenzó a caminar en dirección a la cabina del piloto. Pero entonces, 3 filas al frente, Laila lo vio pasar. La niña estaba con la mitad del pastel de Sophie en su bandeja. «Gracias, señor», dijo ella en voz baja en inglés. «Por ayudar». Khalid se detuvo. Su rostro severo se suavizó por un instante. Se inclinó ligeramente para estar a su altura. «De nada, pequeña», dijo él en árabe, después cambió a inglés. «Y feliz cumpleaños. Tú mereces mucho más que solo la mitad de un pastel. Cuando aterricemos en Dubái, mi asistente estará esperando con un regalo especial para ti». Laila sonrió por primera vez en horas. Khalid siguió hacia la cabina del piloto, dejando atrás una cabina en absoluto silencio. Isabel estaba sentada, el rostro entre las manos, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Y todavía faltaban 90 minutos hasta Dubái. 90 minutos que parecerían una eternidad. Pero nadie sabía que lo peor estaba solo comenzando. Porque allá en la cabina, Khalid estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo el destino de Isabel, sino de toda la Euromed Airlines. El capitán Eduardo Salazar estaba en la cabina del piloto con el rostro pálido cuando Khalid entró. El copiloto, un joven portugués llamado Miguel, miraba fijamente a los controles como si quisiera desaparecer. Había un teléfono vía satélite en la mano de Eduardo, y del otro lado de la línea estaba alguien que claramente lo había dejado aterrorizado. «Señor Al-Maktoum», Eduardo dijo con voz temblorosa, «acabo de recibir una llamada de Ricardo Castellón, nuestro CEO en Madrid. Él quisiera hablar con usted personalmente». Khalid cogió el teléfono. Khalid Al-Maktoum. La voz del otro lado era de un hombre intentando desesperadamente controlar el pánico. «Señor Al-Maktoum, soy Ricardo Castellón.
Acabo de ser informado de la situación a bordo. En nombre de toda la Euromed Airlines, yo pido disculpas profundas. Sus disculpas son irrelevantes. Khalid lo interrumpió con frialdad. Lo que yo quiero saber es cómo una empleada con historial documentado de discriminación fue transferida a su compañía sin investigación apropiada. Silencio. Después, señor, yo no estaba al tanto de ese historial. La transferencia fue procesada por recursos humanos sin... ¿Entonces usted está admitiendo negligencia institucional? Señor Al-Maktoum, por favor. Isabel Moreau será despedida inmediatamente. Implementaremos nuevos protocolos. Haremos una donación generosa a caridad. Lo que usted necesite, lo que yo necesito, Khalid dijo lentamente, es garantizar que esto nunca suceda de nuevo. Y para hacer eso, necesito cambios estructurales reales, no cheques para caridad y relaciones públicas vacías. Khalid colgó y miró al capitán Eduardo. ¿En cuántos minutos aterrizamos? 72 minutos, señor. Óptimo. Quiero que transmita el siguiente comunicado para todos los pasajeros. Khalid cogió un bloc de notas y comenzó a escribir. Cuando terminó, le entregó el papel a Eduardo. El capitán leyó y sus ojos se abrieron de par en par. Señor, esto va a causar exactamente lo que necesita causar, Khalid dijo firmemente. Lea. Eduardo tragó saliva, encendió el intercomunicador y con voz temblando comenzó. Señoras y señores, aquí es el capitán Salazar. Me gustaría informarles que un incidente grave de discriminación racial ocurrió hoy a bordo de este vuelo. Una pasajera de 7 años de nacionalidad emiratí fue deliberadamente maltratada por un miembro de nuestra tripulación debido a su etnia. Testigos documentaron el incidente y acción legal apropiada será tomada. En nombre de Euromed Airlines, pido disculpas profundas a Laila Al-Rashid, su familia, y a todos los pasajeros que presenciaron este comportamiento inaceptable. La empleada responsable será removida de sus funciones inmediatamente después del aterrizaje. Gracias. La cabina explotó en murmullos. Algunos pasajeros aplaudieron. Isabel, todavía sentada en la fila 6, escondió el rostro entre las manos y comenzó a llorar. Pero Khalid aún no había terminado. Aquí va la pausa del narrador. El guión retoma. Y entonces el teléfono de Amira sonó. Era un número desconocido de Dubái. Cuando ella atendió, la voz del otro lado dijo algo que hizo que sus manos temblaran. Madame Al-Sarani, mi nombre es Fátima, asistente del señor Khalid Al-Maktoum. Todos los costes de este viaje serán totalmente reembolsados por Euromed Airlines como compensación. Además, el señor Al-Maktoum quisiera invitarla a usted y a Laila a un evento especial en el Burj Khalifa mañana por la noche. Habrá una fiesta de cumpleaños apropiada para Laila, con todo lo que ella merece. Amira no podía hablar. Lágrimas rodaban por su rostro. Y una cosa más. El señor Al-Maktoum está estableciendo un fondo de becas a nombre de Laila Al-Rashid para niños que sufrieron discriminación. Él cree que transformar dolor en oportunidad es la mejor forma de honrar lo que Laila pasó hoy. Cuando el avión finalmente tocó el suelo de Dubái, había una recepción que nadie podría haber previsto. En la puerta de embarque, además de la seguridad que escoltaría a Isabel, había equipo de prensa, abogados y el CEO Ricardo Castellón, que había volado desde Madrid en jet particular. Pero lo más sorprendente era la pancarta. «Feliz cumpleaños, Laila. Bienvenida de vuelta al hogar». Cuando Laila salió del túnel agarrando la mano de Amira, vio la pancarta y se detuvo confusa. Entonces vio a personas aplaudiendo. Había globos. Había un pastel enorme de 3 pisos con rosas de azúcar. Había fotógrafos. Khalid estaba allí también,
pero se quedó en el fondo, observando discretamente. Él no quería ser el centro, quería que Layla lo fuera. La niña de 7 años, que había comenzado el día sintiéndose pequeña e indeseada, estaba ahora rodeada por decenas de personas celebrando su cumpleaños. Sophie y su madre esperaban para decir adiós apropiadamente. Giuseppe ofreció representar a la familia pro bono. Claire prometió escribir sobre el incidente para sus clases, e Isabel fue escoltada por seguridad a través de una salida lateral, lejos de las cámaras, su credencial ya removida, su carrera en aviación terminada permanentemente. 3 semanas después, cambios concretos estaban en movimiento. Euromed implementó entrenamiento obligatorio de sensibilidad cultural para toda la tripulación. 40 horas supervisadas por expertos. Verificaciones de antecedentes fueron triplicadas. Un comité de diversidad fue establecido con poder real de decisión. Ricardo Castellón personalmente entregó una carta de disculpas a la familia, junto con una compensación sustancial que Amira donó a organizaciones de combate al racismo. El video se viralizó globalmente, más de 47 millones de visualizaciones. Pero no era del tipo que humillaba a Layla. Era del tipo que iniciaba conversaciones importantes sobre discriminación y cómo los testigos pueden actuar. Isabel intentó conseguir empleo en 6 compañías aéreas. Todas se negaron. Eventualmente dejó la aviación completamente. Las acciones tienen consecuencias, siempre las tienen, pero la cosa más importante sucedió en una tarde soleada en el Burj Khalifa, durante la fiesta que Khalid había prometido. Layla, usando un vestido nuevo rosa con detalles dorados, estaba rodeada por 30 niños de diferentes nacionalidades cantando cumpleaños feliz en 6 idiomas. El pastel era absurdamente grande, 5 pisos decorados con temas de princesas de todo el mundo. Khalid se acercó a ella y se arrodilló. «Layla», dijo gentilmente, «quiero que siempre recuerdes algo. Lo que pasó en aquel avión estuvo mal, pero lo que pasó después, todas esas personas uniéndose, defendiéndote, muestra que hay mucho más bondad en el mundo que maldad. Y cuando crezcas, sé que vas a ser alguien que defienda a otros niños, porque ahora sabes lo importante que es». Layla asintió, entonces preguntó, «Señor Khalid, ¿por qué me ayudó? Usted ni me conocía». Khalid sonrió tristemente. «Porque hace muchos años, cuando yo era un niño un poco mayor que tú, alguien también fue cruel conmigo por causa de quién era yo. Pero en aquella época no había nadie lo suficientemente poderoso para defenderme. Entonces prometí que cuando creciera, usaría mi poder para proteger a niños que no pueden protegerse solos. Tú me diste la oportunidad de mantener esa promesa». Layla lo abrazó con fuerza, y Khalid sintió lágrimas quemando en sus ojos. Y así la historia se cierra. Layla al-Rashid cumplió 7 años en aquel vuelo, pero aprendió lecciones que muchos adultos nunca aprenden. Que el mundo puede ser injusto, pero también bondadoso. Que los testigos tienen poder cuando usan sus voces. Que una persona con coraje marca la diferencia. Y que a veces la justicia realmente prevalece. 5 años después, Layla escribiría un ensayo sobre aquel día para su clase. El título era «El día que aprendí que importo». El ensayo ganó el primer lugar en un concurso nacional en los Emiratos. Khalid guardó una copia enmarcada en su oficina, y siempre que enfrentaba decisiones difíciles, miraba aquel ensayo y se recordaba: el poder no existe para ser acumulado. Existe para proteger a aquellos que no pueden protegerse solos. A veces la justicia tarda, a veces falla, pero en aquel vuelo 892 llegó exactamente cuando se necesitaba, y una niña de 7 años aprendió que ella siempre merece ser tratada con dignidad.